sé, sabia que va agradar molt, el seu ajudant era un senyor Petit, que era un catedràtic de la universitat, un tio molt bé, i estaven totes les fotos en taules, 4 o 5 taules com aquestes, tres de totes les fotos, i van cridar el soci pel que decidia, en realitat, i va dir que ella no anava, ella era molt gris, i bueno, havia de tenir raó. Però bueno, estic tan content que al final ha sortit. No sé si el pròxim tardarem tant temps. És aquest el punt decisiu una mica, ¿no? ¿Cómo es que se repite la historia? Porque Robert Frank ha hecho ese libro en su viaje, disfrutando de la beca Guggenheim, beca que por cierto se la dan porque está en el tribunal que ha de decidir Walter Evans, y entonces Walter Evans dice, no, a este chico hay que ayudarle, hace las fotos Robert Frank, que yo creo que no son como las tuyas, no tienen realmente nada que ver. Robert Frank es otra manera, es otra realidad, es otra forma de abordar el hecho fotográfico, pero lo que sí que hay de parecido en esta historia que ponéis, Frank, es que se da este rechazo, es decir, este no encontrar al editor, que era un poco la frase que pronunciábamos antes, ¿no? La ausencia de alguien, el interlocutor, que esté dispuesto a creer en ti y que por lo tanto apuesta y te va a hacer de trampolín para que ese trabajo finalmente acabe siendo conocido públicamente, ¿no? Entonces, esta ausencia de editor, en el caso de Robert Frank, que finalmente a la tercera bala vencida del PIR, no, la segunda del PIR, luego finalmente encuentra en Estados Unidos, que son justamente los años a los que tú aludías, es decir, parece como que son productos quizá prematuros, que salen a la luz en un momento en el que todavía el ambiente no está lo suficientemente maduro, preparado para recibirlos, ¿no? No es que